La cultura nos ha de permitir realmente hacer frente a lo que considero que es el gran reto de Colombia, de América Latina y a nivel global, y es luchar contra la desigualdad. Y en esa lucha contra la desigualdad, considerando que la cultura es un bien básico, la gran responsabilidad que hay desde lo público, desde la política, para hacer que realmente ese conocimiento llegue a todos los niveles, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Es un gusto para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá tener hoy aquí en esta mesa a Félix Manito y a Roser Bertrán Copini. Tú me corregirás si no lo pronuncie bien. Y bueno, este podcast que tenemos hoy hace parte de Acción Cultural Iberoamericana Conversaciones desde Bogotá, y vamos a tener aquí durante 40 minutos más o menos una conversación pues muy amena y conocer desde ustedes varias cosas, cómo interpretan la cultura, pero también los desafíos institucionales, estructurales y demás. Y antes de entrar como a presentar muy brevemente quiénes son ustedes, voy a hacerles una pregunta para que vayamos rompiendo aquí el hielo. Y empiezo por ti, Roser. Y es, ¿para qué la cultura? Uf, ¿para qué la cultura? Para muchas cosas y muy diversas. La cultura en realidad yo creo que es intrínseca a nuestra razón de ser, o sea, lo que nos hace, y no lo digo yo, sino que lo dicen los grandes sabios, la cultura es lo que nos hace humanos. Por tanto, es necesaria esta cultura para nuestra convivencia cotidiana, pero también es necesaria esta cultura para devenir personas y para estar con los otros. La cultura nos hace intermediarios con los otros. Nuestra cultura es la que hace que podamos estar con los demás. Cuando las relaciones culturales se rompen, es cuando se rompe también la relación con el otro, con la otra. Por tanto, parece que es algo... No, la cultura no estamos hablando exclusivamente de ir a una exposición, no estamos hablando exclusivamente de una película o de ir al teatro, de escuchar una buena canción. Estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de cómo mi manera de ser, de cómo mi propia familia, mi educación me ha llevado a tener una cultura y unas actitudes culturales. Y por tanto las actitudes culturales que nos hacen comportarnos como seres humanos y convivir con el otro y con la otra. Pues muchísimas gracias. Y para ti, Félix, cuéntanos, ¿para qué la cultura? Yo creo que me gustaría reflexionar sobre qué significó la pandemia de COVID, qué significó realmente entender la importancia que tuvo en ese contexto, poder relacionarnos. Pero sobre todo yo creo que el aprendizaje más importante de esa pandemia fue que se reivindicó la cultura como un bien esencial, como un bien básico, como con la misma categoría que la educación, que la salud. Yo creo que ese fue un gran aprendizaje de la COVID y que de hecho hoy forma parte de la agenda pública y de la agenda pública local que reivindica esa importancia de la actividad cultural. Pero tiene otra dimensión que yo creo que es importante y es que es la vía para luchar contra la desigualdad. La cultura nos ha de permitir realmente hacer frente a lo que considero que es el gran reto de Colombia, de América Latina y a nivel global, y es luchar contra la desigualdad. Y en esa lucha contra la desigualdad, considerando que la cultura es un bien básico, la gran responsabilidad que hay desde lo público, desde la política, para hacer que realmente ese conocimiento llegue a todos los niveles, ¿no? Y luego después también es importante en cuanto a que la cultura forma parte de nuestras mentalidades. Hoy en día el gran reto es lo que se conoce como las transformaciones culturales. ¿En qué medida nuestras mentalidades somos capaces de transformarlas? Como, por ejemplo, en estos momentos, un tema que está también muy central en la agenda pública local, que es el cuidado. Cómo cambiamos en nuestra visión, nuestro pensamiento de hablar de nosotros para cambiarlo y preocuparnos del otro. La cultura nos ha de ayudar mucho también a entender ese cuidado, esa manera
de comprender al otro y de olvidarnos un poco de nosotros. Súper, no, pues muchas gracias a los dos por esta respuesta que, como lo mencionábamos antes de que empezáramos aquí el podcast, parte de esa conversación es decir, bueno, vamos a hablar esto entre los tres y seguramente habrán cosas que se irán complementando y pues aquí esta respuesta tan generosa que nos han dado cada uno, pues efectivamente nos permite ver y también sentir cómo efectivamente la cultura lo es todo, es vivir la cotidianidad, pero es el relacionarse, pero es el experimentar y entender también al ser humano desde otro punto de vista, entonces pues es también lo que nos motiva hoy a estar acá, ¿cierto? Como a entender la cultura y la multiculturalidad que caracteriza específicamente en este caso que estamos de este proyecto que es en Iberoamérica. Y antes de entrar como esta segunda parte, por decirlo de alguna manera, pues para quienes nos escuchan y nos están viendo, voy a comentarles pues muy brevemente y acortaré un poco esta parte y voy a presentarles con quién estamos aquí, con quién tenemos el gusto de contar hoy desde esa perspectiva. Entonces, pues como les mencioné al principio, estamos con Roser Bertrán Copini y Roser es licenciada en Geografía e Historia con un máster en Gestión y Administración del Sistema Educativo por la Universidad Autónoma de Barcelona, experta en políticas públicas en el ámbito de la educación y ciudad, y es consultora internacional en los ámbitos de gestión y planificación educativa con proyectos en la Unión Europea, Cooperación Española, entre otras. Y actualmente, Roser, estás como vicepresidenta de la Fundación Creanta, que es una aliada perfecta y con quien venimos trabajando desde la Secretaría de Cultura alrededor justamente de diferentes diálogos de la cultura, pero con un énfasis especial en la creatividad y en ciudades creativas y cómo contribuimos en este proceso. Y aquí aprovechamos para hacer la cuña, para quienes no lo saben, que Bogotá es ciudad creativa de la música declarada por la UNESCO desde el 2012. Entonces hay muchos lazos que nos unen en la trayectoria de Roser y de Félix y de la Fundación Creanta con lo que está desarrollando ahorita la Secretaría y puntualmente en su proyecto de internacionalización. Bueno, y acá en tu biografía, Roser, tengo pues un montón de estudios y una experiencia increíble en el ámbito de la cultura, así que pues muy honrados de poderte tener aquí, sobre todo en Bogotá. Y Félix, entonces acá dice de primeras catalán, pero de los catalanes que nacieron en otros lados. Félix nació en Jaén, Sí. Jaén, Andalucía. Y eres el presidente y director de la Fundación Creanta desde su constitución desde el 2007. Bueno, como director de Creanta dirigió más de 150 proyectos para diferentes instituciones públicas y privadas de España y América Latina y es el director de la iniciativa Ciudades Creativas de la Fundación Creanta, que tiene 2 productos de los cuales hablaremos más adelante en este podcast, que son las Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas y la revista Creanta, que también hablaremos de esto más adelante. Bueno, editor de publicaciones, entre ellas una tiene que ver con Bogotá, y que justamente para quienes estén interesados la podrán descargar y eres historiador, periodista y con maestría en gestión cultural por la Universidad de Barcelona. Entonces, a ti también, Félix, nuevamente bienvenido a Bogotá. Lo tuvimos hace como 2 meses. unos 2 meses, sí, conociendo todos los proyectos culturales que tiene Bogotá y las apuestas que tiene el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán para estos 4 años. Pero bueno, entrando otra vez un poquito en materia, en esta segunda parte tengo 5 preguntas, pero son de las preguntas de respuesta rápida. Una palabra, una frase. Voy primero con Roser, luego con Félix y vamos aquí haciendo la conversación. Primera pregunta, Roser. ¿Qué es lo más disruptivo de tu trabajo? Lo más disruptivo de mi trabajo. El poder, el tener la posibilidad de conocer otras maneras de hacer, de conocer otras realidades y el poder transmitir experiencias conocidas y ponerlas en contacto. Listo. Félix, ¿qué es lo más disruptivo de tu trabajo? El
estar continuamente repensando, buscando oportunidades. Yo creo que el gran reto de organizaciones como la nuestra, que somos organizaciones pequeñas del tercer sector, estamos continuamente buscando nuestras oportunidades y por lo tanto siempre un poco yendo a la contra, es decir, siempre buscando la oportunidad, y eso interpreto que es lo más disruptivo y lo más apasionante también a la vez de No la caer tarea. en la cotidianidad. No caer, estar buscando siempre eso del innovar, el cambiar, pero sobre todo buscando la oportunidad, porque yo creo que es una tarea que nos compete, porque digamos la posibilidad de desarrollo está directamente relacionado con saber identificar oportunidad barra alianzas, ¿no? Que yo creo que eso es una tarea compleja, pero que es la que es básica para hacer cualquier tipo de actividad hoy en día, ¿no? ¿En cuál proyecto crees que has logrado tener mayor impacto? Ahorita justamente leyendo parte de tu biografía, se mencionaba que has estado en más de 100 proyectos en América Latina y Europa. Entonces creo que esto es una pregunta de que nos genera mucha curiosidad, porque tantos proyectos en tan diferentes países, pues sería fantástico conocer para ti eso. ¿En cuál crees que has logrado tener mayor impacto? En la edición y en la elaboración del libro Aprendiendo de Colombia, que fue el primer proyecto que realizó Fundación Creanta en Colombia. Fue un trabajo realmente extenso durante 2 meses de conocer las transformaciones culturales en Bogotá, en Medellín y en Manizales, y yo creo que se ha convertido en la principal carta de presentación de la fundación y que sigue siendo todavía vigente. Es un trabajo editado en el 2008 y que en el 2024 sigue siendo vigente y sigue generando interés. Y hemos tenido múltiples muestras del interés que ha generado ese producto, ese libro en América Latina, en España y en Europa. Qué bueno, súper interesante. Es un mensaje también a todos para que busquemos esta publicación y le demos una buena leída. Y para ti, Aparte de que me ha pisado, esto es lo que, lo que pasa en segunda parte. No, bromas al margen. También suscribo lo que él ha dicho, pero para mí fue como muy... Me pegó fuerte. Uno de los proyectos que estuvimos haciendo principalmente en Medellín, en este caso, fue uno de los primeros, pero que es extensible a cualquier otra ciudad, que es un tema de intercambios de profesionales, en este cambio de intercambios de profesionales del mundo de la educación, por un hecho muy concreto, y era porque nos dimos cuenta, aprendimos todos, de que el conocimiento existe, pero lo que es necesario es encontrar espacios para intercambiar este conocimiento. El conocimiento está a los dos lados del Atlántico, pero lo que pasa es tener espacios para que se den encuentros, que profesionales puedan intercambiar sus experiencias, sus innovaciones, sus preocupaciones, sus errores, sus fallos, y tengan estos espacios como tal. Se hizo con profesionales de la docencia de la música, pero se hizo también con arquitectos de planificación social de ciudades, pero se hizo también con bibliotecarias, por tanto, de entender cuáles eran y darse cuenta de que las preocupaciones eran similares y que de lado a lado del Atlántico todos aprendieron. Fantástico. Bueno, y tú tienes también ahí, no sé si la palabra adecuada sea reto, pero o sí una dinámica muy interesante sobre la cual siempre trabajar, y está también reflejado en tus estudios, y es el tema de la cultura, pero también de la educación, que muchas veces las separan o no se perciben como que van juntas de la mano, y realmente sí, creo que en este proyecto que nos estás comentando ahorita, justamente ahí estaba el corazón de la iniciativa. Total. La educación y la cultura en un solo ejercicio. Es que nosotros entendemos, y es algo también que forma parte, en Creanta forma parte de todo el equipo, de todo el ADN del equipo, y es entender que si hablamos de educación, la educación no se da exclusivamente en el interior de la escuela, tal como la cultura no se da exclusivamente en un teatro, sino que la ciudad
puede educar o deseducar según los proyectos culturales y educativos que se lleven a cabo en la ciudad. Por tanto, la escuela tiene una función importantísima, pero la ciudad, puedes tener una ciudad que los proyectos se hagan pensando en las personas. Antes Félix también hablaba del cuidado, pues, por tanto, se hagan proyectos pensando en las personas de la ciudad, en la ciudadanía, o se hagan proyectos pensando exclusivamente con una finalidad de publicidad o poca cosa más, ¿no? Por lo tanto, el reto es de qué manera hacer partícipe a la ciudadanía de los proyectos culturales y educativos que haya. Por tanto, sí, para mí es una de las grandes pasiones, el concepto de ciudad educadora, de ciudad del cuidado, de ciudad que piensa todos los proyectos, indiferentemente que sean de educación o de cultura o que sean de proyección de una avenida o de un jardín. Según tú proyectes aquella avenida, tendrás una ciudad más o menos amable, tendrás una ciudad más o menos educadora, tendrás una ciudad que cuidará de los demás. Por tanto, este concepto de unir educación y cultura a todo lo que ocurre en el territorio, en la ciudad. Totalmente de acuerdo. Bueno, nuestra tercera pregunta. Si en las funciones que ustedes están ejerciendo ahora como presidente y vicepresidenta de la Fundación Creanta, en los cargos en los que están, solo pudieran hacer un proyecto, uno solo de todo de lo que están haciendo, ¿cuál sería? Para no pisarle no, yo no. A ver, un proyecto de los actuales. Sí. De los que estamos llevando a cabo ahora. Solo puedes escoger uno. Solo puedes escoger uno. ¿Cuál haría? El proyecto de ciudades creativas, sin dudarlo. Por el hecho de que aúna todo lo que he dicho anteriormente, aúna el concepto de intercambio, aúna el concepto de encuentro, de espacio de encuentro, de conocimiento entre profesionales, de innovación, de creatividad. Si me dijeran solo puedes hacer uno, Porque se reúne toda la se reúne todo lo que he estado. Para mí se reúne una gran parte de lo que he estado diciendo hasta este momento. Félix, no se vale decir que no, ya está diciendo. Comparto plenamente. Yo creo para mí una criatura, y ahí es una debilidad. Yo, como os apuntaba, vengo del mundo del periodismo, del mundo de la edición. En este entorno digital yo todavía cuando me acerco a un libro me gusta el olor a tinta de esa experiencia y esa vinculación con el mundo editorial, y con esos orígenes la criatura y mi criatura que salvaría sería la revista Ciudades Creativas, ¿no? Es un proyecto que ya lleva 5 años. Es una publicación digital. Hoy en día la digitalización permite a organizaciones como la nuestra realmente hacer llegar nuestros conocimientos de forma global. Eso sería inviable con una edición en papel y aparte de que es más costosa, sabemos, a pesar de esa necesidad de olor a tinta, sabemos que lo digital realmente nos permite llevar esos conocimientos a quien pueda estar interesado a nivel global, pero sobre todo también porque yo creo que tenemos un gran reto y la cultura no ha acabado todavía de entenderlo, de ser capaces de generar contenidos, de generar discurso. Y esta criatura, que es la revista Ciudades Creativas Creanta, CCK, es como la denominamos, tiene una clara finalidad sobre todo, y en ese sentido lo digital nos ayuda, de generar largas reflexiones. Yo ahora tengo muy presente, ya lo comentaremos, cuando en el último número de la revista que dedicamos el dossier a Cultura Bogotá, el secretario Santiago Trujillo nos comentaba: me están dando la posibilidad de explicarme con extensión sobre la política pública de la ciudad. Normalmente siempre son preguntas o temas cortos, y en este sentido, pues bueno, es un ejemplo claro de que la revista da paso, tiene un formato que permite realmente abordar un tema con extensión, ¿no? Fantástico, porque entonces acá tenemos un poquito los dos lo que están haciendo con Bogotá. Por eso pregunté, ¿tiene que ser actual? No, es actual. Entonces, Ciudades Creativas y la revista. Entonces, pues vamos por buen camino en esta identificación de sinergias. Bueno, ¿quiénes son sus referentes? Roser, empiezo por ¿Quiénes son mis referentes? Sí. Cuando te refieres a referentes, te refieres a personas que han influido en nuestra manera de hacer,
o te refieres a otros ejemplos similares que haya? Como que admires, que haya Vale, influencia, vale, sí, como que te hayan guiado vale. tal vez por un camino que sea Para tu referente. mí, el mundo de la academia es importante, viene la formación y por tanto sí que hay una persona que en mis maneras de pensar, de entender la cultura y la educación y el papel que juegan en la ciudadanía, tiene un papel importante, que ha sido maestro mío además, es Joan Subirats. Joan Subirats es un catedrático de ciencia política, ahora en estos momentos, si no recuerdo mal, acaba de empezar a ser emérito. Fue ministro de universidades en el gobierno español y fue también secretario de Cultura lo digo bien, ¿no? Fue secretario de Cultura de la Sí, bueno, alcaldía, sí, fue de la teniente de alcaldía, alcalde teniente de alcalde de Cultura. de Cultura de la alcaldía de Barcelona, pero principalmente es por sus conocimientos, por lo que me ha enseñado, por lo que he podido trabajar con él. He trabajado en seminarios con él y entonces es un referente como tal. También es un referente como tal el concepto, que no tanto quizá la organización, pero sí el concepto de ciudad educadora, de ciudad que educa a la ciudadanía, no que enseña exclusivamente, sino este concepto de, con letras capitales o mayúsculas, educar, ¿no? Y por tanto, las personas que crearon hoy en día es una asociación, pero que empezaron a definir este concepto como tal, que nace también en Italia, pero que nace en Barcelona en concreto con Marta Mata, una gran pedagoga, es un referente como tal para mí. Y también es un buen referente para el trabajo que estoy haciendo, es un buen referente lo que se ha hecho acá en épocas pretéritas, acá en Colombia. Yo he aprendido muchísimo en Colombia, pero una barbaridad, aparte de considerarlo un poco mi segunda patria de tantos años que llevo viniendo, pero por ejemplo, pues todo el trabajo que hizo, cuando yo descubrí el trabajo que estaba haciendo en la alcaldía acá en Bogotá, Mocus, pues para mí fue importante conocer qué estaba haciendo y de qué manera estaba transformando la ética, no solamente la estética de la ciudad. Fue significativo. Me gustó también lo que hizo y por tanto también es un referente de su discurso político en el caso de Fajardo. De Sergio Fajardo, pero también me interesa mucho, y aquí acabo, el trabajo que ha estado haciendo una persona reflexiva que ha estado acá en Colombia, pero es una persona que hace muy poco ruido, pero que es maestro para muchos, que es Joan Manuel del Pozo, que también fue secretario regional de Educación en Cataluña. Tú me decías personas. Sí, y acá me va a salir oyéndote un poco del formato aquí de preguntas. Has dicho que era esto, no lo que teníamos que hacer. Salirnos. Salirnos, sí. Y mujer, ¿algún referente para ti? Bueno, te he dicho una, te he dicho Marta Mata. Marta Mata es un referente para ella. Para mí es un referente también como mujer. Todo lo que ha estado haciendo en parte una parte del equipo de la anterior alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, una parte de lo que ha estado haciendo también puede ser un referente porque ha puesto un equipo de mujeres que han tenido sus problemas para poder ejercer como tal. Marina, la persona que estaba refiriendo antes, Marina Subirats, es un referente, es una socióloga que es un gran referente como tal también. Y si nos vamos hacia Italia, estaría pensando mucho en todo lo que ha estado haciendo los movimientos feministas, en lo que estuvieron haciendo los movimientos feministas de los años 80 en el norte de Italia. Son un referente también para mí en la postura de la mujer en la sociedad. Después podríamos hablar de escritoras, lógicamente, ¿no? Pero son escritoras nuestras de allá, pero que han creado una manera de entender la generación que empezamos a cambiar cosas de cómo se entendía la mujer en la sociedad como tal, como podría ser María Aurelia Capmany, como podría ser Montse Roig. Fantástico. Querido Félix, para ti, ¿quiénes son tus referentes? Bueno, yo creo que en primer lugar es de obligado cumplimiento darle reconocimiento a una generación de gestores culturales que hace ya pues
bien más de 30 años, incluso yo diría que 40 años, en la ciudad de Barcelona empezaron a promocionar todo lo que sería el concepto de gestión cultural. En Barcelona se convirtió en un referente para toda América Latina en términos de gestión cultural. Y en esa generación pues hay una persona que ya no está con nosotros, que era Eduard Delgado, que fue un referente para toda una generación. Para mí fue el primer referente, yo venía del mundo editorial. Y cuando me incorporó a la administración pública en el ámbito de la gestión, él ya estaba en ese terreno y fue mi primer punto de contacto con esa gestión cultural. Pero también en ese ámbito estaba Eduard Miralles, que tampoco ya no está con nosotros y que también pues, se convirtió en un gran referente para toda América Latina en pensamiento y en acción cultural. Nuestro más sentido homenaje a los dos, especialmente a Eduard Miralles, del cual recientemente finalmente se ha podido publicar sus textos, sus reflexiones, están accesibles y yo creo que es bueno que en cualquier repositorio que se pueda configurar tiene que estar presente, ¿no? Y de esa generación hay una parte importante que es Alfonso Martinell, que nos acompaña y que está más sabio que nunca, con toda esa trayectoria acumulada y que yo creo que hoy en día es el referente de la acción cultural iberoamericana con su papel presente tanto en España como en América Latina y referente hoy en día para cualquier persona en el terreno cultural. Y en el ámbito de Colombia me produce gran placer y reivindico la figura de Germán Rey. Germán Rey, tuvimos la oportunidad en nuestro primer trabajo en Colombia, con el libro Aprendiendo de Colombia, de poderlo entrevistar. Eso fue el inicio de una colaboración que ha tenido continuidad en el tiempo y yo considero que es desde el ámbito académico, desde el ámbito del pensamiento, es un gran referente de Colombia, pero también de América Latina. Y cierro con otro, digamos, referente y que tampoco ya está con nosotros, pero creo que también fue clave para Colombia y también para España, que es Jesús Martín Barbero. También tuve la oportunidad, y también forma parte de ese libro del Aprendiendo de Colombia, de tener una relación con él, y considero que también ha jugado un papel fundamental en esos vínculos entre España y América Latina, en su condición ya de colombiano de pleno. Él, yo creo que ha sido desde Cali en la formación de comunicadores y de gestores realmente. Incluso me atrevería a pensar, tendríamos que recuperarlo más. Tenemos tendencia a veces a nuestros pensadores, a nuestros referentes, a no cuidarlos y quizás tendríamos que cuidarlos. En este caso yo creo, y específicamente Eduard Miralles y Jesús Martín Barbero necesitarían mucha mayor difusión de su obra, que considero que hoy en día es un referente a tener en cuenta. Me dijiste como 3 o 4 hombres, Félix. Uy, ahora me vas. Pero tu nombre femenino. Bien, yo creo que es una gran amiga, que también ha estado acompañando en el ámbito de la gestión cultural, acompañando a Creanta desde su fundación, que es la gran amiga, la brasileña Ana Carla Fonseca. Ella ha estado colaborando con la fundación desde su constitución y considero que hoy en día también dentro del ámbito de la cultura es un referente. Ella, trabajando desde lo privado, ella no ha tenido vinculación con lo público, pero sí que realmente ha sido un referente, y es un referente en el pensamiento sobre ciudades creativas, en el pensamiento sobre la dimensión cultural de las ciudades, y ahí formaría parte de esa selección de personas claves o referentes en mi trayectoria, ¿no? Súper. Aquí fui anotando todas esas recomendaciones, bueno, todos esos nombres, tanto los que mencionaste, Roser, como Félix, y para tener también el tiempo de justamente volver y retomar algunas de estas sí, como grandes enseñanzas que han ido dejando en el mundo de la cultura, de la política pública, la institucionalidad, pero como lo mencionas, Félix, a veces se va dejando un poco de lado, que siempre está bien mezclar con los nuevos liderazgos y tal, pero siempre también está bien ver lo que ha trazado ya un camino también. Y para cerrar esta segunda como paquetico de preguntas, este es solamente una palabra, y es, ¿qué palabra te define, Roser?
Uy, qué difícil, ¿no? Yo que soy tan Sí. charlatana. Cada vez lo ponen más complicado. Esto es como Sí, sí. es una ¿Qué suma. palabra me define? Sí. Ah, equidad. Equidad. Sí. Fantástico. Félix. Serenidad. Me considero persona Muy serena. muy serena. Muy bien. A veces algunos lo malinterpretan, pero yo lo interpreto como serenidad. Bueno, una buena dupla, la equidad y la serenidad. ¿Sí? Y la equidad necesaria también. Muy necesaria. Y en un camino que apenas estamos logrando empezar a transitar. Bueno, entonces aquí le tengo una pregunta a cada uno, son diferentes. Empezaría por ti, Roser, y es, ¿cuáles crees que son los retos y oportunidades urgentes que enfrenta hoy la cultura en Barcelona, en Cataluña, en Iberoamérica? Yo diría que de entrada no sé hasta qué punto es necesario hacer la diferenciación de los tres territorios, porque es algo que hay una que realmente es necesaria para los tres territorios, que va ligada con la definición que acabo de decir antes, ¿no? El tema de equidad, de corrección de desigualdades, de corrección o de buscar maneras de que las diferencias sean, en lugar de aumentar, las brechas en lugar de aumentar, disminuyan. Esto nos ocurre en Barcelona, porque Barcelona somos una ciudad recibida de personas y por tanto las brechas que se están haciendo entre los que están y los que llegan son cada vez más grandes, pero también nos ocurre en Cataluña y ocurre a nivel tanto de uso cultural, pero que también lo podemos ver en la escuela, el tema de la desigualdad y de la inclusión va ligada, o sea, una va ligada a la otra. Y creo que aquí en Iberoamérica también aplica. Al mundo. Al mundo, por eso Sí. también aplica, ¿no? Y en este mundo actual de hoy, del día de hoy mismo, aplica, ¿no? El tema de las desigualdades, el tema de las inclusiones, el tema del reconocimiento del otro, que te decía también al principio. Por tanto, de ahí también la importancia de la cultura y la educación y lo común, ¿no? el cuidado, porque el mundo es cada vez más desigual, o sea, que siempre ha existido la desigualdad, seguro, claro que sí, es un tanto innata, pero que en estos momentos, en mi ciudad, en mi país, pero también cuando vengo acá, veo que esto está ocurriendo. Por tanto, el luchar la manera, por utópico que a veces pueda representar, pero buscar las maneras de reducir esta desigualdad y de hacer inclusión. Y me es igual, aquí en la inclusión nos entrarían la inclusión en la escuela, pero nos entraría la inclusión en la familia, nos entraría la inclusión social, la inclusión del que no es igual que yo o de la que no es igual que yo. Por tanto, para mí es esto, equidad y acercamiento de las brechas de desigualdad. Sí, totalmente. Y lo que acá justamente acabas de mencionar no es algo que solamente va para Barcelona, para Cataluña, No. es el mundo entero que Ajá. necesita transitar hacia un mundo más No paritario, equitativo. No podemos hacer cajoncitos en los cuales digamos, ¿qué hacemos? Sí, claro, después cada uno tenemos sus particularidades, pero no es quizá ahora tampoco el momento, ¿no? Pero si hablamos en un concepto general, no es necesario hacer cajoncitos. Es algo que el mundo es más desigual y que nos lleva hasta la brecha. O sea, es que vas mirando y vas viendo brechas en todos los lados. Ves la brecha digital, pero ves la brecha de género, pero ves la brecha en la infancia, pero ves la brecha en los adultos mayores, en los enfermos mentales. Por tanto, es desigualdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, Félix, esta pregunta es para ti. ¿Cómo están redefiniendo las tecnologías digitales, las dinámicas urbanas y qué efectos tienen en la construcción de una sociedad más segura, más equitativa, inclusive y saludable en Iberoamérica?
Yo diré que el principal factor en términos positivos de las redes digitales es que nos están ayudando a comunicarnos. Esa es la cara positiva, ¿no? También las redes digitales yo creo que se han convertido hoy en día en un gran instrumento de comunicación. Creo que hay que reivindicarlo. Todos estamos hoy haciendo uso de esas redes para conectarnos. Yo creo que nunca hemos tenido ese potencial que hoy en día significa esas redes digitales. Nos permiten interactuar en cualquier lugar con cualquier persona y eso es un capital incalculable. Es un capital de talento, de conocimiento, de relación incalculable. Yo creo que en ese sentido, evidentemente, eso sí que es una gran oportunidad y especialmente para América Latina. Pero para América Latina yo creo que en términos de retos digitales, el gran reto es realmente posicionarse no tan solo en consumir redes, sino en ser productora de contenidos. América Latina tiene que posicionarse en ese entorno como una gran productora de contenidos. Yo creo que la ciudad de Bogotá es un referente por el papel que la propia producción musical se está llevando a cabo y está realizando y eso tiene evidentemente su componente digital, ¿no? Hay otras caras que es realmente esas redes digitales hoy son el canal de comunicación, pero a la vez son de más grande desinformación. Y eso es terrible, porque estamos ya en situaciones que se le dan credibilidad a temas que no se daba hasta hace poco. Os comparto una anécdota que no me cansaré de repetirla. Un gran profesional de la comunicación de nuestro país decía, en relación con la tragedia que hemos tenido recientemente en Valencia, ¿no? Él explicaba, ese gran profesional, y decía, mi hijo de 14 o 15 años me llega a casa y me dice, yo tengo la verdad, tus medios no están diciendo la verdad. Y esa verdad que le decía a su hijo de 14 o 15 años le había llegado por redes. Un joven formado, con criterio y que le daba credibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos todos, tiene América Latina, Iberoamérica, tenemos a nivel cultural un gran reto en luchar contra esa desinformación. Y por lo tanto, para luchar contra esa desinformación necesitamos ciudadanos formados, ciudadanos realmente con criterio, con capacidad de seleccionar. Hemos de construir ciudadanos y ciudadanas que sepan tener pensamiento crítico. Y ahí, en ese sentido, le paso la pelota, yo creo, aunque siempre estamos referenciando la educación, pero la educación, el sistema educativo, no la educación, el sistema educativo tiene un papel central en educar a esos ciudadanos y ciudadanas en esa capacidad de saber discernir, de saber pensar por sí mismos, ¿no? Perdona, puedo añadir, ya que he hablado de educación. Por supuesto que ya sí. Por alusiones. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Félix, de que la escuela tiene que formar. Pero en el caso de Iberoamérica, también en mi país, pero en el caso de Iberoamérica hay un problema que es anterior quizá a lo que tú estabas diciendo, que es un tema de conectividad. Y acceso también. Claro, de conectividad y acceso, sí, cuando me refería a conectividad, porque claro, cuando tú ves escuelas en lo rural, y a veces no muy lejanas de las grandes ciudades, pero escuelas en lo rural, que todavía tienen que hacer muchos de sus programas educativos por medio de la radio, que no dudo que sea un gran medio, pero porque no llega la señal, porque no hay conectividad, porque no hay... Entonces, esto por un lado, o bien porque la maquinaria que tienen en la escuela o en los salones de clase no existen, o incluso se quedó demostrado cuando la pandemia los graves problemas que hubo en mi país, pero que aquí fueron todavía mucho más graves, de conectividad con un solo celular y a ratitos. Estábamos nosotros en aquel momento trabajando en un proyecto en Dabeiba, en un proyecto en un ETCR, y el problema que había era de conectividad, de que no había manera, porque un solo celular servía para toda la familia.
familia. Por tanto, sí lo que dice Félix, pero también todo el tema de Totalmente de acuerdo, reconozco mi pecado eurocentrista, me traicionó. Sí, no, este tema tiene de largo como de ancho, como Sí. diríamos acá, porque entonces lo que tú dices, claro, es la gran fuente de información, pero también qué tipo de información. Desinformación. Y cuando nos vamos un poquito más específico a los temas de creación de contenidos culturales, entonces se nos viene también todo lo de propiedad intelectual, etcétera. Y esto es un mundo que, bueno, nos daría para varios podcasts más. Bueno, entramos a la cuarta parte aquí de este podcast y esta invitación que les hemos hecho hoy como a conversar, y por eso se llama Conversaciones desde Bogotá. Y aquí ya quisiéramos como entrar un poquito más en el trabajo que hace la Fundación Creanta. Lo mencionamos un poco al principio y tienen pues varios proyectos, asesorías, etcétera. Un grande era justamente el que Roser se inclinaba más, que era todo el tema de estas jornadas de ciudades creativas. Y luego tenemos la revista Creanta, que era el que justamente Félix decía, este es con el que yo me quedo, y que de hecho hablamos que vinieron hace poco a Bogotá para tener una de las ediciones para hablar de la política cultural en la ciudad de Bogotá. Entonces, para profundizar como un poquito en este tema, acá tengo como 3 preguntas que las podemos ir hablando y aquí no les daría como tú y luego tú, sino si quieren lo podemos ir como conversando entre los 3 para que quienes nos oyen y nos ven tengan como un poco más de conocimiento de cómo es la fundación, qué es lo que hace, sus iniciativas y demás. Entonces me lanzaría con la primera pregunta, que es, ustedes han tenido la gran oportunidad de recorrer buena parte de Iberoamérica, participando en proyectos culturales y educativos. ¿Qué visión tienen hoy de estos campos en el desarrollo de nuestras sociedades? Bien, bueno, pues yo creo que el gran aprendizaje que ha significado para Fundación Creanta llevar a cabo el proyecto Ciudades Creativas en América Latina ha sido el de poderlo hacer en diversos territorios. Hemos estado en diversas ciudades. Como reflexión previa un poco para situar lo que formulas como pregunta, hemos conocido y hemos trabajado con la realidad de un Monterrey acosado por el narcotráfico, cómo desde lo público se intenta recuperar el espacio público, cómo se le da protagonismo a todas las iniciativas de proyectos de jóvenes con una clara vocación social. Luego hemos tenido la oportunidad de conocer un Buenos Aires que realmente apostaba por interactuar entre la dinámica social y la dinámica cultural, poner en relación todo el trabajo en sus barrios con el trabajo en sus distritos creativos. O hemos tenido la oportunidad de ver en Valparaíso cómo el entorno, los actores de las universidades, el sector del conocimiento, se sumaba para romper con toda una tradición de una cierta situación de marginalidad que había en la ciudad de Valparaíso, vinculada con una ciudad con problemas graves, también vinculadas a esos incendios continuados que había, como ese actor local, universitario, tuvo un papel protagonista. O para ya acabar con la que fue la primera sede de nuestras jornadas por América Latina, que fue Medellín, y en qué manera la centralidad, la importancia del trabajo comunitario. Cómo el trabajo comunitario es la clave para entender la transformación cultural de Medellín. Yo creo que, y aquí ya paso de lo concreto a lo general, para decir realmente la importancia, la visión del trabajo comunitario como tema central en la gestión cultural de América Latina. Yo creo que eso es transversal a todos los territorios y continúa siendo una necesidad permanente. Nosotros, en nuestro trabajo en Bogotá hace 2 meses, tuvimos una excelente oportunidad de ver esa tarea que se está llevando a cabo en Ciudad Bolívar, todo ese trabajo que se está realizando desde las comunidades, el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que recomiendo a cualquier persona que visita Bogotá que lo vaya a conocer. Realmente es un buen indicador de ese trabajo comunitario. Por lo tanto, América Latina necesita consolidar y trabajar. Hay la red de cultura viva comunitaria, pero yo creo que no tiene que ser una tarea solo de esa red, tiene que ser una tarea de las agendas locales públicas, ese trabajo comunitario. Es importante también, yo creo, en esa agenda
cultural de América Latina, romper la tendencia un poco muy de mirar hacia dentro de cada país. Yo creo que el gran reto de América Latina es saber, digamos, trabajar más en colaboración. Hay poca dinámica en ese sentido. Es muy loable la iniciativa de Bogotá con el proyecto Acción Cultural Iberoamericana. América Latina necesita generar procesos de encuentro, de alianzas, de iniciativas, necesita posicionarse en ese entorno global como un agente activo, necesita hacer cooperación sur-sur, pero yo, permítanme, desde mi vertiente europea también no tiene que olvidar y que hay un gran potencial de trabajar esa dimensión y esas alianzas con Europa. Yo creo que Europa necesita América Latina y América Latina necesita Europa. Nos necesitamos y tenemos que trabajar mucho más juntos porque, bueno, los retos que tenemos de otros actores son muy grandes, ¿no? Yo creo, al hilo de lo que está diciendo Félix, continuando con la pregunta que tú nos hacías, que hay algo que Iberoamérica no lo ha explotado suficientemente y de alguna manera ustedes tendrían que ser piloto como tal, de la riqueza que supone, que esto en Europa no se puede dar, de estar usando una gran cantidad, millones de personas, una misma lengua. Entonces, la posibilidad de entendernos, la posibilidad de hablarnos, la posibilidad de hacer reflexión intelectual sin tener que sufrir porque tienes un traductor al lado que te está traduciendo simultáneamente, esto es de una riqueza impresionante. Cuando esto nosotros simplemente para hacer un proyecto transfronterizo España-Francia necesitamos ya traducción simultánea porque no todo el mundo conoce en Francia el español ni todo el mundo en España conoce el francés, con lo cual esta riqueza de lenguas, que ya sé, está también el portugués, pero somos primos hermanos y por tanto podemos entendernos perfectamente. Por tanto, la riqueza que Ciudades Creativas Creanta en Iberoamérica nos ha comportado para nosotros ha sido precisamente el poder juntar a innovadores, a creativas, a profesionales de ámbitos diversos, de los que estaba haciendo referencia Félix en cada una de las ciudades, para que se encontraran, para que intercambiaran, para que se conocieran profesionalmente entre ellos, que no se había dado, y por tanto este sur-sur. O sea, nosotros sí tenemos una comunidad europea que supuestamente nos permite usar una misma moneda y de hacer una serie de políticas diversas comunes. Sí, pero no tenemos una lengua. En cambio, sí que ustedes tienen esta lengua y esto es de una riqueza. Por tanto, se tiene, al hilo también de lo que decía Félix, se tiene que promocionar muchísimo más y pensar muchísimo más en el tema de la riqueza que comporta una misma lengua para poder crear, para poder innovar, para poder trabajar juntos. Perfecto. Yo, digamos, un poco, saqué unas palabras claves de esta generosa respuesta que ustedes nos han dado y es que de hecho hace parte de lo que desde Bogotá se quiere posicionar y es decir, es la diversidad es lo que nos une. Y aquí esa diversidad... Esta era una de las que quería yo plantear. El potencial de América Latina es... La diversidad. El reto de América Latina es la diversidad. La diversidad que a la final es lo que nos une, lo que también nos permite los procesos de innovación y que a la final todo eso se logra o se construye a través pues, de los procesos corresponsables y de cooperación que nos une también como región, no solo latinoamericana, sino también iberoamericana. Bueno, la siguiente pregunta que queremos plantearles es, y que ya lo hemos dicho, es retomando, pues que Creanta tiene como estos, entre muchas cosas, estos dos grandes como productos o actividades o proyectos, como le queramos llamar, que son las jornadas de ciudades creativas y la revista. Cuéntenos un poco. Como Roser, tú dijiste que tú rescatabas las jornadas, entonces tú cuéntanos de las jornadas y Félix, tú cuéntanos de la revista, como qué son, de qué se tratan, cómo ha sido su experiencia como con estos dos grandes proyectos. Las jornadas son, como ya ha salido reiterado durante este conversatorio, son un espacio de encuentro e intercambio.
Es una manera de conocer sobre un tema determinado qué están haciendo de innovador, de diferente, o incluso en qué se han equivocado proyectos que se han llevado a cabo en cada una de las ciudades en las cuales se han desarrollado. Son talleres, son charlas más magistrales, pero son espacio también de conocimientos. Todo esto es importante. En los primeros años quedó recogido, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que hacemos muchos encuentros en nuestro mundo y nos vemos y nos encontramos y hacemos jornadas virtuales o no virtuales, pero quizás era por la deformación profesional de mis estudios básicos, pero muchas veces esto después se nos queda, al margen de que los compañeros nos graben y ahora ya algo queda, pero muchas veces queda perdido. Esto no queda un memorando, no queda un documento de lo que se ha estado hablando, de lo que se ha estado realizando. Por tanto, otro de los objetivos de Ciudades Creativas es que quede después un material de lo que allí se ha hecho y de lo que allí se ha trabajado. Por tanto, esto primero fue en forma de libros en papel, digamos, en libros a tocar, y después esto ha pasado a ser, por lógicas actuales, en libros digitales. Por tanto, Ciudades Creativas Creanta es un espacio que en un par de días se encuentran profesionales también de Europa, porque nuestra idea, recuerdo, y perdón por si me hago pesada, pero nuestro ADN es el intercambio de conocimiento, encontrar espacios de intercambio de conocimiento y de creatividad, y por tanto el espacio de las jornadas es esto, es encontrarse, es aprender juntos, es conocer sobre el tema que la ciudad a la cual se va a llevar a cabo el evento haya pensado y hayamos consensuado todos juntos. Como decía Félix, pues en el caso de San José en Uruguay fue todo el tema del fomento de la lectura, pero también como fue el tema de la innovación en la creatividad de los jóvenes o los proyectos comunitarios. Por tanto, ¿qué ha hecho aquella ciudad para que lo pueda mostrar y qué les pueden aportar otras ciudades? Fantástico. Escribí acá esto, me gustó mucho cuando uno está muy metido en el tema de la cooperación, de la internacionalización, siempre termina usando palabras pues similares, ¿no? La cooperación, los intercambios, etcétera. Pero esto que mencionaste, lo anoté acá, me parece una forma muy especial de hablar de esos intercambios, y dijiste encontrarse para aprender y conocer. Y esperamos que eso pueda ser una de las cosas. Tiene que ser. Que podamos trabajar juntos, y que además eso es el corazón de Acción Cultural Iberoamericana. Sí. Encontrarse, conocer, aprender, sí, y entre todos crear una red que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita tal vez cerrar un poco las brechas, tal vez acceder a mayor información, mejor y mayor información. Así ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que además en estos espacios que nos encontramos los profesionales, según a qué jornadas asistes, y ahora que no se escucha nadie, lo podemos decir, acabas vendiendo lo más bonito de la casa, ¿no? Pero claro, no es solamente lo más bonito de la casa, es también los problemas que te ha comportado, difícil. Lo difícil, y por tanto entre profesionales puedes, y esto es conocimiento, puedes intercambiar en qué te has equivocado, cómo lo harías de otra manera, o qué te ha comportado hacerlo de aquella manera. Y es necesario, siempre tendemos a explicar la cara de la luna, pero no la cara oculta. Y es necesario conocer también la cara oculta. Claro, a veces hasta se aprende más o se llega más fácil para quien no lo ha hecho si parte del error del otro, ¿no? Diciendo como, bueno, cuidado o pilas, como diríamos aquí, pilas, que esto salió muy mal por aquí, no te vayas por ese camino. Sí, de acuerdo. Bueno, yo sobre un poco para complementar la visión de las jornadas, yo creo que uno de sus grandes legados evidentemente es generar, sistematizar y poner accesibles esos contenidos, pero luego después es la propia red del evento, de las jornadas, de profesionales que han participado,
que la fundación se convierte en punto de referencia, es decir, son más de 200 profesionales de todos los países de América Latina, de gran parte de los países europeos, que han participado en las jornadas, y más de 150 instituciones públicas, privadas, del tercer sector, que han participado en estos eventos, y eso configura lo que es el gran legado también en términos de alianzas, de red, la red de ciudades creativas de la Fundación, y que la Fundación se, digamos, articula para conectar. Y de hecho estamos permanentemente conectando a una persona que dice nos interesa ese proyecto que habéis explicado de Ámsterdam, cómo podemos acceder, o nos interesa este proyecto que estáis explicando pues de Buenos Aires, cómo podemos acceder. Esa forma parte también del resultado del propio proyecto de ciudades creativas, ¿no? Fantástico. Y bueno, con esta pregunta que se va muy en línea con la anterior y que lo mencionamos también al principio, la última edición, si no estoy mal, la última o la penúltima, creo que la última edición de la revista Creanta, le dedicó muy generosamente 70 hojas a Bogotá. Es un ejemplo de lo que hablábamos, de que nos permite lo digital. Exacto. Abordar con profundidad. Disculpa. No, entonces, a partir de eso, ¿qué encontraron en ese buen reportaje sobre la ciudad que quisieran resaltar? Porque hablar de 70 hojas sería mucho. ¿Qué quisieran como resaltar de esa visita? Compartir que hay visión y liderazgo político. Eso realmente es evidente. La entrevista con el secretario de Cultura, con Santiago, fue realmente excepcional, excelente. Nos permitió y permite conocer con amplitud cuáles son los fundamentos y las líneas de acción de la política pública local, ¿no? Eso es el primer aprendizaje, ¿no? Y la necesidad que tiene el liderazgo político de articular bien el discurso, de fundamentarlo. Pero bueno, Bogotá dispone de esa visión y de ese liderazgo político y de ese proyecto de convertir ese proyecto ambicioso, muy ambicioso, pero que es un gran reto de convertir Bogotá en referente de la política, de la cultura en América Latina, de la política cultural, y en el eje transformador también de la ciudad de Bogotá, la importancia que tiene la cultura ciudadana, la importancia que tiene esos trabajos comunitarios, ese proyecto de barrios vivos. Bueno, esa fue la segunda lección, que ya viene un poco a reforzar lo que ya hemos planteado, ¿no? Que fue también un aprendizaje de ese conocimiento que tuvimos del trabajo de la Secretaría, esa clara vocación de trabajar con las comunidades, de trabajar en las localidades, de trabajar de dar apoyo a esa red tan amplia de agentes, de actores, de entidades que están trabajando por la cultura a nivel de Bogotá, ¿no? Pero como eso es complementario a la vez con una clara vocación, que también el ejemplo más claro de esa política de referencia a nivel de América Latina es el reciente festival del FIAT Internacional de Artes Vivas, ¿no? Es un claro ejemplo también de esa voluntad de posicionar Bogotá como un gran referente de la cultura en América Latina, en este caso en el ámbito de las artes vivas, ¿no? Un proyecto también que es un claro ejemplo de algo que también es un aprendizaje de ese conocimiento de Bogotá, ¿no? De la importancia que tienen las alianzas y las iniciativas también desde el sector privado, en alianza también con el sector público. Y finalmente, yo diría que repasando un poco todo ese bagaje, como ese buque insignia de la política cultural, que era la Biblioret, que de hecho en nuestra primera aproximación a la política cultural de la ciudad en el 2007 centró nuestra atención como esa red continúa siendo viva, presente, ampliándose, entendiendo con los nuevos retos que tiene hoy en día el mundo de la lectura, continúa siendo también, y con una clara vocación de trabajar en esos entornos comunitarios. Y vuelvo a referirme a ese proyecto de Ciudad Bolívar, ¿no? Como la biblioteca pública también ha articulado con ese museo de la ciudad autoconstruida, ¿no? Pero yo creo que invito a que se
aproximen a esa lectura que hicimos de las transformaciones culturales de Bogotá, que yo creo que son un excelente referente para toda América Latina. No, pues muchas gracias, Félix. Y mencionaste dentro de esas cosas que subrayaste varios de los proyectos que, como hablábamos informalmente en otro espacio con otro equipo, pues con las personas justamente que participaron del lanzamiento de Acción Cultural Iberoamericana, y es que todo esto son semillas que estamos cosechando, plantando en este momento y que están empezando como a dar sus frutos, y es muy satisfactorio ver que en esta visita que hicieron hace 2 meses ya se alcanzaba a percibir y vivir por la ciudadanía estos proyectos culturales que buscan pues eso, un acceso a la cultura mucho mejor, vivir la cultura, transformar a través de la cultura, vivir en paz a través de la cultura. Entonces, pues fantástico que lo resaltes, y les agradecemos pues por eso. Y bueno, aquí ya entramos en nuestra última parte y quedan solamente 2 preguntas. Y ahí acá empezamos justamente este video podcast preguntándoles para qué la cultura. Les vamos a ir cerrando con no para qué, sino para quién es la cultura. Rosa. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para la ciudadanía. Para la ciudadanía, para todos, para nosotros, para nosotras mismas, pero para la ciudadanía, o sea, y no es darles, sino es crear conjuntamente, conocer cuáles son sus intereses, ver de qué manera podemos acompañar en las desigualdades que otra cultura que quizá nos viene mucho más impuesta y no creada desde nosotros mismos y nosotras mismas, desde las necesidades. Me refiero a lo que nos llega impuesto desde las redes, como antes comentaba Félix, pero lo que nos llega impuesto desde el cine no hecho en nuestro propio país, los consumos que sí necesarios, pero según qué consumos audiovisuales. Por tanto, la cultura para la ciudadanía, para que seamos, aunque suene a veces un poco utópico, pero bueno, es a veces también esta visión un tanto femenina de para ser mejores, para ser más felices, para vivir mucho mejor. Cuando salimos, las personas cuando salen de un concierto, me es igual de quien sea, salen más felices. Cuando ven una película que les ha aportado, algo les ha movido en su interior, salen más felices. Cuando acabamos de leer un libro que nos ha gustado, soñamos en los personajes de aquel libro, ¿no? Cuando estamos en una buena biblioteca, que además su espacio es agradable, nos sentimos mucho mejor. Pues para esto yo creo que para esto es necesaria la cultura. Yo creo que tiene la finalidad de la cultura es facilitar a todos y todas una experiencia de vida. No es un tema erudito, de conocimiento, es un tema de facilitar una experiencia de vida que transforma a las personas, transforma la vida de las personas. Roser apuntaba a leer un libro, asistir a una obra de teatro, pero también trabajar con tu comunidad en un proyecto, implicarte en un proyecto. Todo eso es generador de una experiencia de vida que te está transformando, te está dando una experiencia que te está transformando como persona, te está dando un gran capital. Y ahí viene el reto de lo público, y la prioridad es lo público en ese destinatario universal y global, es poder esa experiencia hacerla accesible a todos. No todos, hay algunas experiencias que no son posibles, o que hay comunidades que no tienen a su alcance, y lo público tiene por finalidad permitir que esa experiencia esté al alcance de todos, es decir, esa es su prioridad. Me viene a la mente pues el Museo de Antioquia y su política de favorecer acceso de los estratos 1, 2 y 3. El hecho de disfrutar con una obra de arte se pone al alcance de cualquier ciudadano, de cualquier estrato, ¿no? Pues bueno, yo creo que esa es la razón, digamos, esos son los destinatarios, son todos, pero desde lo público hay unas prioridades que son esos colectivos que no tienen las facilidades para poder acceder a esa experiencia de vida transformadora que es la cultura.
De acuerdo. Bueno, y ya la última pregunta para cerrar este capítulo de cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Es evidente que nos gusta hacer preguntas porque les hemos hecho muchas preguntas. Entonces, les pregunto esto para cerrar, y es, ¿qué preguntas se hacen hoy ustedes desde su trayectoria y desde su trabajo cultural y educativo? Bueno, quizás yo creo que es la dificultad que tenemos para cooperar. Yo creo que es una pregunta que me realizo de forma permanente. Digamos, de forma verbal hablamos muy bien de que tenemos que cooperar, la cooperación, la importancia de la cooperación, y qué difícil que es la cooperación, tener una cultura de que la suma es un ganar para todos, pero que eso significa un diálogo, un acuerdo, significa ceder, no significa, digamos, el cooperar no significa imponer mi visión al otro. Yo entiendo que eso la principal pregunta es de qué manera fomentar ese trabajo en cooperación, ese trabajo colaborativo que afecta a las instituciones, pero también afecta a cualquier proyecto de base. Y sobre algo que siempre yo considero que es esencial, y es basado en la confianza. Es importantísimo tener la capacidad que el sector de la cultura, el gran reto, genere en esa tarea de cooperación, esté basada en la confianza. Yo creo que es la base que nos ha de permitir avanzar. Estamos a veces en entornos excesivamente competitivos, con un poco siempre con la duda, siempre pendientes de que detrás de una acción siempre hay un interés, y realmente yo creo que hay que reivindicar toda la bondad de esa tarea, ¿no?, de trabajo conjunto y de la riqueza de ese trabajo conjunto. Y la gran pregunta es cómo hacerlo. Desde mi punto de vista es que, si bien la pregunta que me hago es, y la preocupación es que, si bien estamos trabajando se tiene que trabajar para toda la ciudadanía, y como antes también apuntaba Félix, la importancia de hacerlo desde lo público, entender y de qué manera poder hacer entender, porque me da la sensación que no lo acabamos de ver todos igual, que si bien tiene que ser desde lo público, muchas veces en el mundo actual lo público no llega a todas partes, y por tanto existen otros actores, existen otras instituciones que es el tercer sector, o sea, todo lo no gubernamental, pero a su vez no para el beneficio económico, sino las organizaciones no gubernamentales, que están también para apoyar este sector público. Por tanto, pensar también en que fundaciones, asociaciones, la propia unión de ciudadanos y ciudadanas pueden acompañar a lo público. Y el problema o las dudas que me genera es cómo, o todavía estamos pensando en cómo hacerlo, para que se entienda que el tercer sector está para dar soporte y para acompañar a lo público y para trabajar para toda la ciudadanía. Nos genera como muchísimas reflexiones, y estas preguntas que ustedes se hacen nos da para más preguntas y entrar en un mundo muy amplio, pero muy generoso sobre los procesos, que creo que se resume un poco, y es de construir conjuntamente, ¿no? Desde diferentes sectores, pero a la final con un mismo propósito. Entonces, pues creo que esto nos da para seguir una conversación más adelante en Acción Cultural Iberoamericana. Entonces, pues nada, queremos agradecerles, Roser, Félix, nuevamente gracias por estar en Bogotá, gracias por ser parte de Acción Cultural Iberoamericana. Y pues como terminábamos los otros escenarios parecidos, diciendo buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.